El consultorio de bolsa. Estamos esta tarde de jueves en Mercado Abierto en Capital Radio, charlando con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, analizando compañías, además de índices. Vamos a retomar, Carlos, con Enagas, que es justo donde lo habíamos dejado, para un oyente que nos decía que estaba posicionado ya y se planteaba si mantener o no. Tenía una importante posición, nos decía, en Enagas. Muy bien. Rocío, no sé si tus compañeros pueden ajustar el eco porque te recibo Ahora. como si hubiera dos. Ahora me Dos escucha Rocíos. bien. Ahora, Bueno, perfecto. No, te escuchaba bien, pero doblada. igual tengo varias personalidades, es posible, es Te habías posible. doblado. Efectivamente, doblado, con Carlos Doblado esta tarde. Bueno, Eso es. Bueno, pues Enagas tiene un aspecto muy bueno. Es un valor, como todos sabemos, pues con un carácter defensivo. La verdad es que lo está haciendo muy bien, e incluso podríamos hablar aquí de una especie de, no sé, de cabeza de hombros, en todo caso de ruptura de una doble zona de resistencia ascendente y horizontal importante, la zona del 2050. Y una vez que ves esto, pues tienes poco que añadir. Es decir, el título, como antes veíamos el SMI suizo, ¿no? Decimos, oye, pues mira, hay unas partes del mercado que se hacen máximos. Pues mientras hagan máximos, si usted lo tiene en su cartera, siga con ello. Otra cuestión que va más allá del hecho puntual de cómo está Enagas, es si tiene sentido o no que tengamos una gran exposición a un título. Yo, quizá tener una gran exposición a un sector es algo que puedo entender mejor, pero a un título me da igual que se me Enagas. Es decir, es que los eventos Sigma 7 existen y hemos visto desaparecer compañías enormes. Y no me refiero a Bengoa, me refiero a que hemos visto desaparecer a Wellcome, hemos visto desaparecer pues a Enron. Los que somos viejos sabemos que estas cosas pasan. Entonces, tener mucho capital expuesto a un valor es exponerse a algo que muy probablemente no va a suceder, pero que puede suceder con más probabilidad de la que queremos creer que puede suceder. Y si sucede, nos va a joder la vida. Y perdóname que utilice esta expresión, pero bueno, hay que ser contundente cuando hace falta. Es decir, el dinero es algo que uno debe, sobre todo, proteger. Por eso me gusta el análisis técnico. Porque el análisis técnico te permite acercarte a los mercados sin tener el pulmón de Warren Buffett. No necesitas su inteligencia, quizá no la tienes, tampoco tienes su pulmón, y eso debes saberlo. Entonces, aunque tuvieras la posibilidad de seguir su ritmo, porque puedes invertir en Berkshire, nunca tendrás su pulmón. Con lo cual, a lo mejor su camino es un camino que no podrás resistir. Entonces, solo hay que irse al pasado, ver el tipo de correcciones que ha habido que soportar, el tipo de situaciones en las que él ha vivido. Me refiero a Warren Buffett. La gente olvida, por ejemplo, que entre el 98 y el 2000 el SP500 sube un 45% y Berkshire baja un 45%. Entonces, ¿quién es el guapo que sigue con Warren Buffett? Pues la mayoría no, ya te lo digo yo, ni los más fans estaban en ese momento comprometidos con él. Entonces, en términos de riesgo, uno debería tener siempre una posición limitada a un activo como es un security, un valor tan específico como es una compañía. Pues tener un ETF de un índice donde haya 15 compañías. Te quebrará una, pero no te quebrará las 14. Te puedes encontrar con un desalmado en una empresa de que la ha quebrado y nadie se ha enterado. Es decir, que es que esto sucede. Entonces, por disciplina, de forma natural, uno no debería tener este tipo de posiciones. Sé que Warren Buffett lo hace, es decir, tiene una gran posición en Apple. Ok, pero Warren Buffett es Warren Buffett, no soy yo. Warren Buffett no vive de tener su dinero en Berkshire, vive de gestionar el dinero de los demás. Lo seguirá gestionando aunque le petase Apple un día, que es evidentemente algo altísimamente improbable. Pero como idea general, yo creo que es una regla que no hay que saltarse. Ni en Enagas ni en nada. Y a veces la tentación es, bueno, pero es que no sé dónde estar. Pues búscate un ETF del sector, que seguro que hay más compañías como esta, o búscate otras compañías del sector, sino a través de un ETF parecidas que puedan beneficiarse de que este entorno las empuja. Y diversifícate. Te saldrá un poquito más caro, pero estás asumiendo o no estás asumiendo la exposición a un evento muy poco probable, pero que si sucede, te mata. Y eso es, y siempre digo, esto es un juego que se juega a largo plazo, aunque tú lo practiques a corto plazo.
Tú tienes que seguir en la partida. Eso es lo que a eso te ayuda el control del riesgo, la diversificación en sí misma. Para eso no hace falta análisis técnico. Hay que diversificar. Vamos a saludar, si le parece, a Santiago, que nos llama desde Madrid. Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Sí, yo quería preguntar a Carlos. Yo tenía en el radar varias compañías de Estados Unidos constructoras inmobiliarias que están subiendo bastante en los últimos meses para comprar alguna cuando corrigiera, y ya han empezado a corregir, pero mi duda es si esa corrección puede tener que ver con esta subida de tipos por el tema de las hipotecas y si inclusive la perspectiva cambia con respecto a este tipo de empresas por el tema de los tipos. ¿Nos da algún nombre para echar un vistazo al gráfico? Pues NVR o Lenar con 2 Ns o HR Horton, con H, claro, Horton. Muy bien, perfecto. Gracias, Santiago. Pues las miramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. NVR, ¿no? Sí. Luego vamos con Lenar. NVR lo ha estado haciendo muy bien, lo sigue haciendo bien. Este mes hace nuevos máximos. Los últimos días ha batido los altos históricos. Es decir, bueno, ni siquiera tenemos una corrección. Estamos en los últimos días está corrigiendo. No, lleva 5 días corrigiendo. Es que lleva muchos meses subiendo. Entonces, esto no podemos considerarlo una corrección. Lo normal es que el título pues a lo mejor se acerque a esta zona de máximos ascendentes si el mercado no se viene abajo rápidamente, quizá ni siquiera se viene abajo, y hasta ahí hay recorrido, pero es un valor en el que uno debería estar dentro. Es decir, antes decía, bueno, no podemos diferenciar entre la corrección y la lateralidad. Pues esto es una corrección, ¿no? Son muchos meses de lateral. Y al final, sobre zonas de soporte, el título se reestructura, rompe resistencias y sigue escalando. A mí me gustan las tendencias sólidas y me parece que como idea de fondo, perfecta, no tengo nada que discutir. Luego, ir más allá sobre si el mercado, o sea, parece evidente que con tipos de interés más altos, pues a este tipo de compañías inmobiliarias les costaría más. O sea, yo pienso que es un hecho. Lo que pasa es que a veces el mercado tarda bastante tiempo en ajustarse. Es decir, durante muchos meses la gente puede seguir comprando sus casas e hipotecándose porque pues, es la lógica de fondo y un tipo a 10 o a 30 años en Estados Unidos del 10%, del 1,5%, pues no es alto, y el 2% tampoco es alto. Es decir, la gente seguirá teniendo apetito por las viviendas. Pero, ¿qué hay? O sea, ¿qué está ya en los precios? Entonces, como eso es algo que es difícil de saber, lo que le queda al analista técnico es la tendencia, es decir, dejar que sean los precios los que te digan que todo llegó a los precios y algo ha cambiado. Eso hoy no pasa. Y si no lo haces directamente con el título porque no lo consigues o porque se está mostrando muy fuerte y sospechas de que eso pues no es fácil de mantener, como pienso yo, en el caso de que el mercado se debilite de forma general, pues ahí es donde encuentras un poco las referencias. Cualquier corrección, no una corrección de 5 días, una corrección fuerte, es decir, si viéramos al valor bajar hasta la antigua zona de resistencia, el 5.300, pues ahí tenemos un punto de compra. Ahí sí, aquí no. Ahí sí, me da igual que sean 5 días que 5 semanas. Es el nivel, es el primer soporte. Si eso sucede, tú puedes tener el valor en el radar y cuando cae hasta el soporte, compras de forma natural porque estás en tendencia. Bien, en ese caso yo lo que recomiendo es fijarse en qué está pasando en el mercado. Si llegamos al soporte y el SP500 se mantiene por encima del 9.400, no hay problema. Si hemos perdido este gap y este soporte de la que antes de ayer, ya tenemos algún pequeño problema. Ya tenemos un doble top, como lo tuvimos aquí, insinuando la posibilidad de otro más amplio. Los problemas reales del mercado van a venir en caso de que rompamos los mínimos de este mes, o sea, los primeros días de diciembre. Por debajo de esos mínimos, a mí me parece muy difícil que el 5.300 aguante. Entonces, si llegamos a 5.300 y el SP ha roto por abajo, yo entonces desistiría de la idea. Y cuando digo NVR, me valen las otras. Seguro que vamos a ver situaciones muy parecidas. Lenar, el ticker es LEN, en el NYSE. Y la otra compañía que nos ha mencionado es D.R. Horton. El ticker es DHI, ¿no? de Italia. DHI. Vale. Esa creo que utilizan en el Nasdaq, ¿puede ser? En el NYSE, me aparece a mí. También. Bueno, el caso de Lenar es menos contundente, pero podemos ver también esa lateralidad. Exactamente igual que su compañera de viaje.
solo que a corto plazo, pues antes hablaba de los sectores, es decir, porque un valor pues puede salirse, lo ha estado haciendo mejor antes y ahora lo hace un poquito peor. Pero en cualquier caso es una formación de continuidad, muy evidente. Pudo ser un doble techo, no lo fue, la zona de 90 aguanta y el mercado rompe por arriba. Con lo cual esta corrección, más que la anterior, sí es desde un punto de vista técnico, una situación de compra. ¿Por qué? Porque aquí hemos llegado a la zona de soporte, hemos subido mucho menos y hemos llegado con una pequeña corrección y hemos llegado. ¿Dónde estaría el stop? ¿Dónde ha estado siempre? Por debajo de 90. Es un mercado difícil porque la volatilidad es tan alta en términos relativos que incluso con tendencias alcistas tan sólidas tienes que aceptar stops del 10, del 15%, que es algo muy atípico. Pero es la lógica en la que vivimos, esto no lo he inventado yo. Para ir más rápido, podríamos tomar este mínimo, la zona de 104. Por debajo del 104, pues ponemos un mínimo creciente y tenderíamos hacia el 90. Entonces, de forma más agresiva, uno puede reducir todo o parte de la posición. ¿Por qué? Pues porque han pasado cosas. Por ejemplo, esta vuelta semanal. O sea, en este caso, por ejemplo, Lenar, esto es un patrón envolvente semanal. Aquí teníamos ya uno. Pues si después de un patrón envolvente tienes ruptura de mínimos, eso es más serio, porque ya has tenido lecturas técnicas que te sugieren que esta salida pues ha podido ser una salida en falso. Yo me inclino por pensar que es una salida en falso, por lo mismo que hemos visto antes, si recuerdas la salida del Russell. Si recuperamos el Russell, veremos que el Russell 2000 también se pasa muchos meses en lateral y rompe al alza. Pero luego en cierre mensual, pop, nada. Ida y vuelta. Eso le puede estar pasando a Lenar. Es decir, es un típico de análisis técnico. Si no pasasen estas cosas, el análisis técnico sería maravilloso. Todos seríamos los millonarios. Pero estas cosas pasan y pasan frecuentemente. Toca perder. Bueno, ya que estamos en Estados Unidos, Cisco, hay un oyente que nos escribe, Javier en concreto, quiere preguntarle por Cisco y se puede ser, nos dice, por el euro dólar. ¿Qué perspectivas le ve? Bueno, Cisco lo está haciendo de maravilla los últimos días, incluso por lo que veo un día de hoy que el mercado está sufriendo, Cisco sigue subiendo y está marcando máximos. La corrección que hemos visto previamente en Cisco parece una bandera de continuidad. Es decir, que si no tuviéramos un mercado amenazante, diría, bueno, qué maravilla, oye, subida libre, mantener, ningún problema. ¿Qué haría yo con Cisco? Pues directamente correlacionarme. Es decir, me mantengo en el título porque está fuerte, pero no me olvido de que, primero, la tecnología no está fuerte, aunque Cisco y la tecnología en los últimos años a veces han tenido episodios de descorrelación sensible, pero al final el Nasdaq es muy importante para Cisco. El Nasdaq estamos viendo que tiene problemas, no está subiendo como sube el resto del mercado y el resto del mercado que ha llegado a sus máximos de nuevo, pues hoy deja esa vuelta en un día. Bueno, el mercado hace una vuelta en un día y Cisco sigue subiendo. Mañana el mercado se va a 4.800 y Cisco sigue subiendo. Es decir, aquí no ha pasado honestamente nada. Simplemente que los bajistas que hoy se han visto, pues, jolín, otra vez máximos históricos, madre mía, bueno, pues ahora respiran un poquito mejor y dicen, bueno, las resistencias aguantan. Pero hemos vuelto arriba, por tanto, no, en términos bajistas no hay nada fuerte, solo tenemos esas super resistencias, esos constructos que están más allá de los charts, el sentimiento inversor, las divergencias que haya podido haber entre pues el Russell y no sé, y el SP500, la vuelta mensual del SP500, esas volatilidades ascendentes que llevan mucho tiempo presentes, pero bueno, mucho tiempo, digo, es que hace 3 o 4 años que la volatilidad ha ido aumentando a pesar de que tengamos nuevos máximos históricos. Entonces, eso es un fenómeno que puede mantenerse en la bolsa durante años y años. De hecho, por ejemplo, es algo que pasó entre 1994 y 2000. Y tuviste 6 años de volatilidades más altas de lo normal y el mercado seguía y seguía y seguía y fue uno de los rallies más importantes de la historia como el que tenemos ahora, con lo cual no es suficiente para dejar de participar. Pero es un elemento más que está ahí, que lo puedes completar con sentimiento inversor y que lo puedes completar con super resistencias y que lo puedes completar con la acción del precio, ¿no? Que es al final lo que de verdad acaba importando. Y esa acción del precio hoy es una simple vuelta en un día. Esta mañana teníamos un máximo histórico, con lo cual, para empezar a tener una mínima debilidad que me haga considerar que la salida de Cisco no por encima de los 60 no va a ser sostenible, al menos de momento, pues tengo que perder soportes. 4.600 en el caso del futuro del S&P para empezar a verlo y para tenerlo ya claro, la zona, o bastante claro, la zona 4.485, que es el mínimo de diciembre. Eurodólar nos preguntaba también por el cruce de Eurodólar. divisas. Pues mira, en el caso del eurodólar yo he cambiado radicalmente de idea en relación a lo que he pensado durante muchos meses.
lo podemos ver tanto en el eurodólar como en el propio dólar index, que nos ayudará pues, a fijar esas resistencias claramente que el mercado ha batido. Esas resistencias están un poquito entre la zona de los 93 puntos más o menos del dólar index, 93,50, y este antiguo mínimo que se marca en plena crisis COVID. Luego el dólar se debilita muchísimo y se va hasta el que es su máximo anterior, es decir, los altos del año 2016-2017. Y ahí el mercado empieza a declinar, y yo durante mucho tiempo he de decir que he estado convencidísimo de que el eurodólar rompería la zona de soportes, que el dólar perdería los 88 puntos y que tendríamos un gran movimiento de depreciación del dólar. Desde un punto de vista técnico, era mi escenario. He empezado a cambiar este escenario en los últimos meses. Y hace bastante tiempo que cerré mis posiciones, por ejemplo, ligadas a esta idea, porque luego te mueves en el corto plazo. Aquí claramente tenemos un patrón de vuelta que te ayuda a decir, oye, vamos a bajar pues nuestra fe en esta idea, vamos a tener menos riesgo ligado a esta idea, o vamos a cerrar completamente nuestra posición y ya veremos qué hacemos. Ya no he vuelto a abrir posiciones sí de cobertura, porque cobertura he mantenido, pero posiciones largas eurodólar no he vuelto a tomar, y desde luego con las rupturas de estas resistencias de la banda 935, 94,65, 94,60, ni se me ocurre. Es decir, creo que el dólar es ahora mismo la parte fuerte del mercado. Para empezar a dudar de esta idea, tendríamos que perder los 95,50 del dólar index. Entonces no tengamos eso. Yo no le doy demasiada credibilidad al movimiento de recuperación que esté pudiendo tener el dólar en los últimos días, porque es normal que después de un rally de muchas figuras como este tengamos procesos laterales, como por ejemplo aquí, luego rompes al alza, pues proceso lateral y luego rompes al alza. Por tanto, aquí no ha pasado nada mientras no perdamos el 95,50. Por debajo de ahí podríamos dudar, pero este patrón de vuelta sigue siendo muy claro, se produce sobre soportes muy fuertes en el proceso de largo plazo. Y Sí. además es que esto va en relación a una idea que yo francamente tenía, que tiene que ver con este gráfico de muy largo plazo. Esto es un eurodólar. Podríamos hacer lo mismo desde 1980 y pico. ¿Vale? Honestamente, yo que volvamos a caer a esta línea de tendencia, me parece que es innecesario, extraño, poco creíble, y ya con esta figura de vuelta que tuvimos aquí, ya esto debería haber tenido otro color. Si nos fijamos al final en lo que ha pasado estos meses, podríamos ver todo esto como una especie de movimiento de intento de ruptura de canal bajista, fracasado claramente por la pérdida de soportes de la que hablábamos hace un momento, y otra vez el eurodólar aquí. Pero es que si tomamos esta directriz, en vez de desde 2000, desde 1980 y pico, y se puede hacer extrapolando, es decir, pues considerando cuáles eran las relaciones de cambio de las divisas que componen el euro antes de su nacimiento, y por tanto podemos ver el eurodólar en retrospectiva, donde estaba el euro, si en función de la ecuación de canje como en su momento, pues la peseta, la lira, la libra, no, perdón, la libra no, el franco francés, el marco alemán, todos estos me dan un gráfico que yo puedo tomar. Y esta directriz, que viene desde 2000, en realidad vendría desde el 1980 y pico, y ahí ya habríamos visto ruptura a la baja. Y eso me inquieta y me hace pensar, entonces, en términos de, bueno, ¿cuál es la tendencia de orden superior? Pues la que viene desde 2007 y es claramente bajista. Y hemos intentado superarla y, francamente, pienso que hemos fallado, porque irte 2 veces por encima del techo del canal bajista, establecer mínimos importantes, consolidar y romper a la baja, que es algo que se ve pues claramente en el caso del dólar index, ¿no? Sí. Porque va al revés, el dólar index se mueve al alza cuando el eurodólar se mueve a la baja, pues es algo que yo me tomo en serio y que intento conectar con esta idea de muy largo plazo, que durante algún tiempo he tenido. Si os me hubieras preguntado hace un año, te hubiera dicho, creo que el eurodólar se vuelve a 1,6, te lo hubiera dicho, honestamente. Creo que a 5 o 10 años volveremos a ver al eurodólar en sus máximos históricos, pero ahora tengo muchísimas dudas sobre esta idea. No te puedo decir que la descarto, pero tengo honestamente muchas dudas, y ahora mismo, por ejemplo, yo no cubro dólar. Es decir, así como he tenido cubierto pues durante 2-3 años, desde que llegó a esta zona del 1,05, siempre he estado cubierto de eurodólar. Hoy en día no tengo cobertura de dólar. Tomo riesgo dólar con una parte de cartera. Vamos a escuchar este otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Hola, buenas tardes. A ver si me podría decir si es buen momento para entrar en Palantir. Muchas gracias. Palantir. No tengo el ticker a mano, pero lo intentamos localizar
pronto. ¿Es con 2 Ls o con una sola? Es con una sola, pero yo creo que es Palantir Technologies, puede ser, ¿no? Sí, entiendo que sí. P de Pamplona, L de Lugo, T de Tarragona, R de Roma, en el NISE, y cotizando en torno a los Ok. Vale, $18,27. esto es un 0. Y hablaba de entrar, creo, ¿no? Me ha parecido entender. Sí, yo creo que nuestro oyente quería pensar en entrar. A ver, 00 más NISE. LTR. PLTR, sí, en Vale, el aquí NISE. está. Palantir. Sí. Le falta una E para ser Palantir, creo. Palantir. Entonces, ¿qué decir de este título? Es un título con un histórico corto. Lleva con nosotros desde finales de 2020. Ha sido una etapa excelente para la tecnología y luego ha vivido un proceso correctivo del que no ha salido hasta el momento. ¿Es este proceso correctivo un cambio de tendencia? Pues yo me temo que tiene argumentos para serlo. No tanto por esta primera gran corrección, tipo vuelta en V, podría haber sido visto también como un cabeza y hombros y nunca se rompe la clavicular, con lo cual no pasa nada, el valor intenta reestructurar, se mueve hacia sus resistencias, los máximos que va dejando en el rebote, y podemos ver que en esas resistencias el valor, y lo he intentado varias veces, fracasa. Ya con este doble top en la zona de 28 tenemos una señal de salida muy clara, es decir, intento romper al alza, conformar una especie de cabeza y hombros, te podría decir que perfectamente yo compro en 28, pero si pierdo el 26, dejando un doble top en zona de resistencia, liquido inmediatamente, me vuelvo más agresivo porque no tengo beneficio en la posición. Y a partir de ahí hemos visto un fenómeno correctivo, una recuperación de nuevo hacia esos 28, una recaída con nueva pérdida de mínimos, por tanto ya tenemos una tendencia bajista más estructurada y de hecho más tarde hemos visto como el propio 2046, es decir, ese suelo de lo que sería una formación de cabeza y hombros, que además, si no me equivoco, nos podía ofrecer línea de tendencia, pues todo eso se habría roto. Podemos ver, ¿no? Cómo ofrece, o sea, muy bien este intento de reconstrucción. Esto es para sacarlo en un gráfico de análisis técnico, en un libro de análisis técnico, como intenta ser el mío, donde hay un montón de gráficos que fallan estrepitosamente, porque eso es lo que no pasa nunca en los gráficos de los libros, ¿no? Que todos son maravillosos. Ya después de leer el libro de análisis técnico, eres consciente de que te vas a forrar y lo vas a hacer rápidamente. Pero la verdad es que no, que las líneas de tendencia fallan, que las rupturas fallan, que los patrones cambian, que tienes que adaptarte, es decir, que es difícil hacer dinero con análisis técnico porque es difícil hacer dinero de cualquier forma. Y que cuando tú pierdes estos argumentos técnicos de reestructuración en tendencia, cuando has intentado construir una formación de vuelta, en este caso al proceso alcista previo, y fallas, generalmente sales por el otro lado. Y eso ya ha pasado, es decir, ya hemos perdido esa zona de soporte. Y esto es un doble top. Esto es un doble top, es decir, aquí ya no hay cabeza y hombros de forma agresiva, aunque aún nos quede el 17 dólares, perdón. Es el último nivel. Y hasta el 17 todo es toro, si uno quiere. Pero yo creo que se acumulan muchas cosas que hacen muy dudosa la capacidad del 17 para funcionar. Desde luego, por debajo del 17, pues la tendencia sería de vuelta al 10, que es un golpe. Con lo cual, oye, está muy bien como valor a seguir, pero yo hoy por hoy no veo los argumentos para entrar y lo descartaría plenamente, salvo que tengamos algún tipo de figura de vuelta que ahora mismo requiere pues, de superar al menos este nivel del 2050. ¿Precios por encima del 2050? Bueno, tenemos un pequeño doble suelo, podríamos estar fallando en la ruptura a la baja del patrón de doble techo y tomando un stop bajo el 17.10 se podría intentar. Pues nos quedamos con estos niveles y con esta explicación para este valor concreto, para Palantir. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, gracias como siempre, nos alegramos mucho de que esté recuperado y Gracias. hablamos la próxima semana. Muy buenas Si Dios tardes. quiere. Hasta la próxima.